Estás viendo Canal 20, Chequevisión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Diálogos con Iván Reséndiz. El día de hoy vamos a hablar con un tema súper interesante, muy importante incluso para nuestras comunidades, para nuestros pueblos, para nuestro municipio. Creo que también es muy importante para todo el estado, sobre todo aquellos pueblos y comunidades que se definen como comunidades indígenas. El tema del día de hoy es derecho indígena y lo que está pasando ahorita en el Congreso Federal, que es la reforma constitucional al artículo 2. Para platicar de este tema tenemos dos buenos invitados. Quiero empezar a presentarles a Pedro González Mendoza, amigo de allá de Villa Progreso, originario de nuestra comunidad. Pedro, bienvenido. Gracias, Iván. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos otra invitada de lujo, una gran amiga, una mujer muy preparada, de las personas que yo conozco con una alta preparación y que también le importa muchísimo este tema, la licenciada María Guadalupe Camacho Arellano. Lupita, mucho gusto, bienvenida nuevamente. Gracias. Con ellos dos, con Pedro y con Lupita, vamos a platicar sobre este tema que es muy importante. Para entrar en contexto, quiero comentarles, aquí en Ezequiel Montes tenemos varias comunidades indígenas. Tenemos en Bernal tenemos Barrio El Gallito, Villa Progreso, todas las comunidades de allá son comunidades indígenas. Aquí también tenemos Palo Seco, Los Sánchez, tenemos San José del Jagüey y otras comunidades como Los Pérez tenemos aquí en cabecera municipal. Y este tema es muy interesante porque es algo que, si bien está en la ley, si bien ya viene desde nuestra Constitución y viene también en la ley estatal, muy poca gente conoce, muy poca gente sabe lo que es ejercer el derecho como persona que se denomina o se autodenomina o se autodescribe como persona indígena. Y yo quisiera darle la palabra a Lupita, que nos platicara un poquito sobre el tema de derecho indígena y que nos hablara un poquito más sobre los derechos que tienen las personas que así se catalogan y que así se autodescriben. Lupita. Gracias, Iván. Es muy importante, ya lo mencionaste, estamos en comunidades indígenas. Ezequiel Montes es afortunado estar dentro de este territorio indígena. Son 24 comunidades de las que estamos hablando. Muy pocos municipios son privilegiados, solamente son 9 municipios los que están dentro de este territorio indígena. Hablar del tema es un poco complejo porque es un mundo, es cultura, es usos y costumbres, y cada municipio, cada localidad es distinta. Así es. Actualmente vivimos o atravesamos por una situación en donde las comunidades indígenas han sido pisoteadas, han sido utilizadas, pero ha llegado la hora de la gente de que levanten la voz y de que muchas personas que estamos interesadas en que conozcan sus derechos, velemos por ellos. Claro, por supuesto que sí. Pedrito, un comentario. Sí, pues creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que es el momento de dignificar nuestras etnias, ¿no? Muchos dicen que son pueblos originarios, ¿no? Pero sigue como con más certeza, ¿no? Nuestras etnias. Creo que es el momento, ¿no? De difundirles, de demostrarles, ¿no? los grandes beneficios y derechos que tiene la comunidad indígena en general, ¿no? Claro, y creo que es importante en el sentido de que para poder ejercer los derechos como personas indígenas, primeramente tenemos que reconocer nuestra identidad. Yo lo quiero comentar porque yo soy de la delegación Villa Progreso, todos ustedes lo saben. Allá Villa Progreso en total entra como comunidad indígena. Y cuando tú platicas con la gente y le dices, es que somos una comunidad indígena, hay gente que se ofende. Y hay gente que lamentablemente se ofende, no reconoce el origen que tiene. Y hay gente que a mí me ha tocado ver en la calle y me dice, es que si eres indígena, ¿dónde está tu ropa para que seas indígena, ¿no? O ¿por qué idioma hablas para poder decirte que eres indígena? Y yo creo que hay mucha falta de información. No quiero decir que haya ignorancia, quiero pensar que es falta de información.
el artículo 2 constitucional reconoce que el primer requisito para poder ser considerado como indígena es la autoadscripción. ¿Qué significa eso? Que yo me puedo reconocer a mí mismo como que vengo de un origen indígena, que comparto tradiciones, costumbres indígenas, que probablemente por mi educación actual no hable el idioma y no me vista de la forma tradicional, pero eso no quiere decir que no sea indígena. Entonces la Constitución reconoce como tal el derecho a la autoadscripción, es decir, a yo definirme propiamente mi identidad como una persona de origen indígena. Eso creo que es un gran avance. Y también entender otra cosa. Mucha gente piensa que los indígenas hoy en día tienen que seguir con arcos y flechas, con taparrabo, con plumas por todos lados, y se les olvida que los indígenas hoy en día estudiamos, somos profesionales, creamos un negocio, emprendemos, creamos otras cosas, y que los indígenas hoy en día también estamos echados para adelante. Entonces creo que también es un tema cultural, que no se nos hemos quitado ciertos prejuicios de la cabeza. ¿Tú qué opinas, Lupita? Yo creo que sí. Recientemente, pues siempre he estado constantemente trabajando en la materia de derecho indígena y muchas de las veces se nos ha dicho, pero ¿por qué eres indígena? El primer error de las personas es decir, no soy indígena, por lo que tú comentabas. Se sienten denigrados, sienten que son menos, pero si supieran realmente el valor que tiene y la magnitud que puede impactar el hecho de ser indígenas, sería otra cosa. Claro. Porque ya no vamos a encontrar indígenas con el atuendo, con la vestimenta, con guaraches, no. ¿Por qué? Porque también el indígena ahora es profesionista. Claro. El indígena ahora actualmente también sobresale. No está como anteriormente pues estaban, que realmente se vulneraba bastante los derechos de los indígenas. Claro. Es maravilloso y saber el impacto que puede llegar a tener y sobre todo que la materia indígena aborda los usos y costumbres. Claro. Quizá ya no vas a encontrar una persona con los mismos atuendos, pero también no olvidan el claro. origen, de dónde deriva todo esto. Claro. Porque si bien es cierto, tú lo mencionaste, el artículo 2 nos menciona un sinfín de cosas y características que debe de tener. Estamos atravesando en una época y en un año muy especial, porque se incorporan nuevos derechos a la Constitución política, lo que nos da una pauta para que aquello que en algún momento se nos dijo, ahora lo hagamos valer. Claro. Es por ello que pues trabajar con comunidades indígenas y hacerles saber los derechos que ellos tienen, pero sobre todo decirles, ya no tengan miedo, claro. no tengan miedo porque no están solos. Claro. Así es. Y saquemos de la Constitución esos derechos. Claro, por supuesto que sí. Y es que hay, Pedrito, varios derechos que el artículo, por ejemplo, yo cito mucho el artículo 2 constitucional porque nos da derechos tales como la autonomía, la libre determinación, el derecho de elegir a nuestras autoridades por usos y por costumbres. No es como usualmente nuestro sistema, sobre todo en el sistema político actual, tiene que seguir un tema electoral, tiene que seguir un procedimiento ya fijado por las autoridades. Pero la propia Constitución establece que en comunidades indígenas los usos y costumbres son los que rigen, los que le dan validez y legitimidad a sus representantes o autoridades. Creo que ese es un derecho que vale la pena rescatar y que se han rescatado en otros lados. Está Cherán, están varias comunidades en Oaxaca que son autónomas, que eligen a sus gobiernos por usos y costumbres, y están otras comunidades en Michoacán que eligen representantes indígenas ante el Cabildo, y creo que ese es un paso que le hace falta a Querétaro, Pedrito. Le hace falta a Querétaro
que hoy en día las comunidades indígenas no solamente tengan atención en tiempos electorales, sino que también sus representantes elegidos por usos y costumbres estén en las sesiones de cabildo, tengan voz, tengan voto y también sean escuchados. Claro. ¿Cómo ves, Pedrito? Yo creo que es muy importante, ¿no? Primeramente informar, ¿no?, a la comunidad indígena, pues realmente sus derechos. Creo que esto no es de ayer, son 20 años de lucha, ¿no? Claro. Que realmente pues le dan fuerza a esto, ¿no? Que son los cimientos que hace 20 años empezaron a edificar lo que es ahora, lo que marca también la sombra de Arteaga. Así es. ¿Por qué? Porque ahorita están en papelitos y usan a los indígenas para la fotito y todo, ¿no? Y después los olvidan. Yo creo que es muy importante, ¿no?, dignificar, ¿no? Me gusta usar la palabra dignificar, porque durante tantos años, hasta ahora, en esta que le han agregado el artículo 2, pues da la pauta, ¿no?, de que pues, levanten la voz, caminemos de frente y hombro con las autoridades, ¿ya? No podemos hacerlos a un lado, ni sentirnos marginados, ¿no?, sino agarrar un nuevo rumbo, ¿no? Claro. Yo recuerdo hace muchos años en un comercial, el nuevo rumbo se marca así, ¿no?, queretano. Justamente por aquellos tiempos ya empezaba esta parte, ¿no?, de que en la sombra de Arteaga pues ya quedaba plasmado todas las comunidades, desde Arroyo Seco hasta acá, hasta los límites con Guanajuato, es Amealco, por la parte para acá con los límites de Guanajuato, acá para Tolimán y San Luis Potosí, ¿no? Yo creo que es la falta de información, ¿no? Es la falta de saber el derecho, ¿no?, y el alcance que puede tener. Porque ya creo que conociendo los derechos, pues también podemos vivir en concordia. No vamos a ver al gobierno como tal, como enemigo, sino ni que venga y nos arregle nuestros problemas, sino que vamos a trabajar a la par. Claro. Sí, pero conforme al derecho. Claro. Y yo rescato lo que comentas, Pedrito. Mucho se dice, mucho se cuestiona y se critica enormemente a nuestros gobiernos que México es un país donde a los indígenas se les glorifica, se les recuerda por el pasado tan glorioso que tuvimos, pero a los indígenas actuales se les discrimina, se les excluye y se aprovechan de sus vulnerabilidades. Pero yo creo que eso, como tú bien lo dices, eso empieza a cambiar y ojalá podamos contribuir nosotros desde nuestras trincheras a cambiarlo. Amigos, amigas, nos vamos a ir a un corte comercial, regresamos, está muy bueno el tema, en un segundo bloque le continuamos. Gracias. Con impermeabilizante Ultracolor, solo limpia, sella y aplica. Así de fácil acabas con las goteras. De venta exclusiva en Central Ferretera Trejo. En Concretos La Peña, si estás haciendo mejoras en tu hogar, ¡ya! Haz tu pedido llamando al 441-101-9785 y nosotros te lo llevamos hasta tu casa. Aplican términos y condiciones. Ahora come las mejores delicias del mar en la comodidad de tu casa, con nuestro servicio a domicilio sin costo extra. Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente.
Continuamos con nuestros amigos, con Lupita, con Pedro, hablando sobre el tema indígena. En el primer bloque contextualizamos un poquito sobre los derechos que tienen las personas y los pueblos y comunidades indígenas. Y yo hoy quiero preguntar, aterrizando un poquito más, Lupita, Pedrito, ¿qué se ha hecho? Ustedes ya han estado muy activos, sobre todo en Villa Progreso. Lupita creo que también ha estado muy activa en Bernal. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué le falta al municipio? ¿Cómo podemos seguir fomentando la organización en las comunidades? ¿Cómo buscamos la forma para que sigan defendiendo sus derechos? ¿Y cómo buscamos el reconocimiento que se merecen dichas comunidades ante los órganos de gobierno del municipio, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, se ha trabajado de toda la cuestión de la materia indígena. En especial o en específico yo, en la materia jurídica, pues me he encargado de estar al pendiente de las comunidades, de estar cercana a la gente de las comunidades, visitar las comunidades, darles a conocer sus derechos, pero también decirles que tienen obligaciones, así como derechos. Otra parte muy importante que me ha importado mucho y me ha interesado, porque una cuestión es la materia indígena, pero también es esta parte de la cosmovisión ancestral, porque es quizá documentos administrativos, los podemos elaborar, sí, pero ¿qué es lo que te motiva a hacerlo? Lo que nos motiva o lo que me motiva en particular es rescatar lo que nuestros antepasados hacían, porque de ahí nace, de ahí emana, de ahí surge todo, porque la cuestión de usos y costumbres viene de ellos, porque toda esta filosofía viene de ellos. Entonces un punto muy importante es visitar a las comunidades, darles a conocer sus derechos, pero también decirles que está esta parte ancestral. Se ha trabajado en esta cuestión jurídica, histórica, se han elaborado muchísimos documentos en defensa de los indígenas, de los pueblos originarios, en específico de Ezequiel Montes y sus 24 comunidades. Se ha intervenido en temas a nivel estatal, igual en tema indígena, la problemática del agua en los pueblos originarios, lo que es el registro de algunas artesanías de los pueblos originarios, el tema de estar al pendiente de las reformas constitucionales que se hacen, actualizándonos en temas indígenas, porque es una multiculturalidad. Así es. Entonces, en esto hemos estado trabajando constantemente, no solamente aquí en Ezequiel Montes y sus comunidades, sino también en gran parte de los diferentes estados de la República. Yo rescato mucho lo que comentas, la cosmovisión, porque no solamente es el recuperar sistemas organizativos de las comunidades, retomar tradiciones y costumbres, también es la cosmovisión, los valores que hay dentro de esas comunidades. ¿Qué valores rescatamos? La democracia. La democracia no se nos vino de Europa, la democracia se hacía en nuestros pueblos porque se dirimen en nuestras comunidades los asuntos más grandes, se debatían, se discutían y se votaban mediante una democracia participativa. Hoy el arreglar la comunidad, el arreglar el camino de acceso a la comunidad, el arreglar las calles de la comunidad o algunos otros puntos colectivos, se hacen en muchas comunidades todavía en faenas, en el trabajo colectivo que yo aporto a la comunidad. Eso lo hemos perdido en muchos lugares, incluso en Villa Progreso también hemos perdido demasiado eso. Rescatar eso creo que es demasiado significativo porque nos permite herramientas que pueden cambiar cosas, no solo en nuestras comunidades, sino que pueden cambiar cosas a nivel nacional. Yo cuando escucho a nuestros gobiernos y al presidente sobre todo presumir el tequio de Oaxaca, que es el trabajo voluntario que tú le aportas a la comunidad, se me hace algo interesantísimo. Acá le llamamos faena. Y eso creo yo que el amor por nuestras comunidades y el trabajo que aportamos es algo que debe de retomarse en nuestros jóvenes, en nuestras instituciones y hasta en nuestros políticos, para que las cosas sean distintas, para que podamos crecer, mejorar y desarrollarnos. ¿Tú qué opinas, Pedrito? Pues yo creo que es muy importante esa parte, ¿no?, de los jóvenes,
porque si bien es cierto, de unos 20, 22 años, 23 para acá, pues se ha perdido esa parte, ¿no? Han adoctrinado a los nuevos jóvenes a que crean que el gobierno les va a arreglar todo. Ese sentido común hacia la comunidad, hacia el prójimo, al respeto a los adultos, se ha estado perdiendo. Sí. Cuando ellos, uno les dice de sus... Yo recuerdo, ¿no?, cuando yo escuchaba una familia, que el padre regañaba, le dijo, no, pues es que yo tengo derechos. Y yo le decía con el codo al Señor, pues también tiene obligaciones. Pero el Señor, por falta de valor o de no conocer, pues no lo ponía en cintura, ¿verdad? Y es bien importante que los jóvenes pues realmente se enteren y se interesen en esto. Claro. Sí. Vamos a ver comunidades que hemos visitado, como acá en Santiago, Mezquititlán, pues realmente los adultos son los que llevan la batuta, el joven no se quiere involucrar. Así es. Y pues es triste, ¿no?, que no haya un joven preparado que los apoye. Sí hay, yo les preguntaba, ¿cuántos jóvenes preparados hay aquí? No sé, hay abogados, hay ingenieros, hay de todo, pero nadie los encamina. Claro. Vamos a la parte de Tolimán, ¿no?, donde realmente está el INPI, también no se organizan. Fuimos ahorita apenas a Vallarta, no de paseo, sino fuimos y visitamos también a los amigos totonacos. Ellos nos comentan que hay 17 etnias ya bien asentadas, claro, ¿sí?, y tienen su consejo indígena Así y buscan el beneficio pues para todos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que empezar, no empezar, sino continuar, ¿no?, con la tarea de esa cosmovisión de la que se habla. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los valores, ¿no? Claro. Y es fomentarlos nuevamente. Creo que es muy duro, pero queremos usar las herramientas modernas como esto, ¿no?, como la televisión, el cine, cualquier documental que involucre a los jóvenes. Claro. Porque son los que van a continuar después de nosotros. Claro, y es que son no solamente van a continuarlo, sino que ellos van a ser, al final de cuentas, van a ser los responsables o encargados de todo lo que es. Otro derecho indígena que se tiene de acuerdo al artículo 2 constitucional es la prioridad o la prevalencia sobre los recursos, el uso y disfrute de los recursos naturales. Los recursos naturales en un territorio indígena primeramente deben de beneficiar al pueblo originario, al pueblo indígena de ahí, y tienen prioridad por sobre cualquier otra cosa. Eso no se ejecuta o no se ejerce, por ejemplo, en Querétaro, ni decir Ezequiel Montes, pero sí se pasa en Chiapas, sí pasa en Oaxaca, sí pasa en Michoacán, sí pasa en Nayarit, cosa que necesitamos retomar en Querétaro, y yo veo las organizaciones indígenas, sobre todo en Amealco, en las comunidades que dices, y en Tolimán, y acá de este lado, en Ezequiel Montes, todavía estamos en pañales, apenas empezamos a darnos cuenta de los derechos que hay. Ejemplo también son nuestros sistemas normativos. Nuestros sistemas normativos en comunidades indígenas por uso y costumbres tienen prevalencia, incluso por encima de los reglamentos municipales, por ejemplo, incluso por encima de la legislatura local, si le damos esa fortaleza, pero requiere, como ya lo bien dijiste, que haya una continuidad, que también más gente se involucre, y también un proceso de educación para que aquella gente que no ha tenido la información la tenga y la pueda ejercer. Los derechos se ejercen, no se piden. Así es. Pues yo creo que no estamos tan desubicados en Ezequiel Montes, porque hemos salido mucho, salimos mucho a visitar comunidades, y creo que hemos sido modelo de otros municipios. De movimiento. En Ezequiel Montes se ha hecho mucho en la materia indígena, se ha hecho bastante. Muchos de ellos, de los jóvenes, de los profesionistas que han estado involucrados en esta parte indígena, por esta cuestión ancestral que te comento, han querido pues quedarse un poco reservados de lo que han estado trabajando. Pero en Villa Progreso, por ejemplo, tenemos un joven que es abogado también litiga la materia indígena,
estamos incorporados en un grupo de personas que nos interesa rescatar la materia indígena, y es también esta cuestión que tú mencionabas de la cuestión ambiental, porque al rescatar lo que hacían nuestros ancestros es preservar, preservar lo que hay, lo que tenemos. Y pues recientemente este muchacho que forma parte del equipo, el licenciado Benjamín, ha trabajado solo, ha trabajado por dignificar su entorno, porque cuando uno empieza a dar el ejemplo desde nosotros mismos, podemos ir impulsando a la comunidad. Se ha rescatado, se ha reforestado la parte del Cerro Chiquito, porque siempre le quitamos a la naturaleza, pero no le retribuimos. Y pues la cuestión indígena también es eso, es rescata, reforesta y agradece a la madre tierra. Como bien lo dijiste, es preservar recursos naturales. Yo le llamo que es un modelo de desarrollo diferente. Estamos acostumbrados a un modelo de desarrollo muy occidental, a una democracia muy occidental, a unas instituciones muy occidentales, y yo creo que nos hemos dado cuenta que ese modelo no ha sido sostenible ni es sustentable a largo plazo, y es necesario volver a los orígenes para replantearnos nuevamente el tipo de desarrollo que queremos, si un desarrollo con prosperidad económica, si un desarrollo con avance tecnológico, pero también con respeto al medio ambiente, que al final de cuentas es la casa de todos, no tenemos otro lugar a donde ir. Creo yo que esa cosmovisión y rescatarlo desde nuestros pueblos originarios o comunidades indígenas, creo que es bastante importante. Amigas y amigos, vamos a ir a otro bloque de comerciales. Los invito a que sigan con nosotros, con Lupita y Pedro, que el tema está muy bueno. Gracias. Con impermeabilizante Ultracolor, solo limpia, sella y aplica. Así de fácil acabas con las goteras. De venta exclusiva en Central Ferretera Trejo. En Concretos La Peña, si estás haciendo mejoras en tu hogar, haz tu pedido llamando al 441-101-9785 y nosotros te lo llevamos hasta tu casa. Aplican términos y condiciones. Ahora come las mejores delicias del mar en la comodidad de tu casa, con nuestro servicio a domicilio sin costo extra. Estás viendo Canal 20, Chequevisión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a Diálogos con Iván Reséndiz. Seguimos platicando con nuestros amigos Pedro y Lupita sobre el tema indígena, sobre el derecho indígena, sobre la reforma constitucional que está en este momento en la legislatura. De ese tema en específico, Lupita, Pedrito, ¿nos pueden platicar un poco sobre la reforma constitucional, artículo 2? Tengo entendido que ustedes participaron en una asamblea en Amialco, hicieron también, partícipes ustedes también en otras asambleas junto con otras personas. Platíquenos un poco de la reforma. Pues, Iván, ha sido muy interesante, es muy interesante esta reforma constitucional. Como bien lo dijiste, hemos participado en asambleas, en reuniones, en preparación, porque antes de todo esto hubo una preparación inmensa. Se viene trabajando desde el 2019, la última reunión se llevó a cabo en Amialco,
es una reforma constitucional que plantea 16 ejes, 16 puntos importantísimos en donde hablamos de educación, salud, la materia indígena e indígenas como sujetos de derecho público, la protección a las mujeres, lo que es la protección a lo que son los artesanos, las artesanías que elaboran, la protección a los recursos naturales en materia indígena. Son 16 puntos que te van llevando de la mano uno con otro, pero 16 puntos que van a dar un giro muy importante a las localidades, a los municipios, al estado y a la federación, porque como bien lo mencionamos hace un momento, existen pueblos como el caso de Xerán, que es un pueblo pues autónomo, es un pueblo que se basa a base de su sustentabilidad que ellos tienen. En Querétaro ya también existe, en Querétaro también tenemos ya comunidades que van sobresaliendo y que van teniendo este prototipo, como por ejemplo en Amealco tenemos la comunidad de Boté, y que se pretende fortalecer con esta reforma constitucional y sus 16 puntos, que si bien es cierto, se ha cuestionado que ya existen esos derechos en la Constitución, que ya los consagra, pero ahora es ser específicos en esta parte indígena. Yo siempre he dicho como litigante que trabajar en la materia indígena es como trabajar en la cuestión y en la materia de niños y adolescentes. Es una materia muy especial, que se debe prestar atención muy minuciosa a cada uno de sus derechos y no llegar al grado de vulnerarlos, pero tampoco de que exista ese abuso o que abusen de esos derechos las autoridades. Claro, desde luego. Y yo retomo lo que dices, el propósito de la reforma es especificar un poco más y ampliar los derechos que ya consagró la Constitución actual. Ejemplos podemos dar, por ejemplo, el que dice que las comunidades y pueblos indígenas deben de tener representantes ante los ayuntamientos y ante los cabildos para que sean parte de la toma de decisiones, por ejemplo. Pero sucede en nuestros municipios, sucede en nuestros gobiernos, que nunca están esos representantes y que no hay un método ni un procedimiento ni hay una regla o una reglamentación que diga de qué forma se van a aceptar esos representantes y de qué forma los van a integrar a los ayuntamientos. Y la reforma constitucional pretende especificar y pretende también darle mayor fortaleza a las comunidades para que no sean omisos las autoridades municipales ni omisos las autoridades estatales en legislar sobre estos temas. Incluso hace poco en un amparo que promovió una comunidad indígena de Michoacán, el Tribunal Supremo estableció que si las autoridades estatales y municipales fueron omisas en su obligación de legislar sobre la materia, el Tribunal Electoral podría fallar a favor de la comunidad y reconocer a las personas que la comunidad designó como sus representantes, por ejemplo. Eso es un tema bastante interesante y que ahora la reforma constitucional nos va a permitir ser mucho más específico y también las consecuencias que deben de tener las autoridades que son omisas con sus obligaciones. Pedrito, ¿cómo les fue en Amealco? Platícanos un poquito. Pues en Amealco se tomaron estos puntos, ¿no?, que son muy relevantes para nuestras comunidades indígenas, porque bien lo dijiste, ¿no?, las autoridades municipales y estatales las tienen guardaditas en un papel, ¿sí? No se ejercen, ni se dan, ni se difunden, porque ahorita estoy completamente seguro, en un 99.9%, que el municipio ni el Estado ha apoyado a estas asambleas para que el indígena sepa realmente, estas comunidades, sus derechos. Sí, yo realmente soy muy objetivo y me molesta, ¿no?, que a nuestros indígenas, que muy bonito, ¿no?, la foto aquí y allá, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Estas situaciones tan denigrantes como en Plaza de Armas, que el mismo gobernador lo dijo, que va de salida, pasea la muñequita y se les pierde no sé dónde. Después de eso, de que se adineran, ahora me los corren de Plaza de Armas, ¿no?
como si fueran delincuentes. Claro. ¿Sí? ¿Dónde están esos derechos que realmente están plasmados en la Soma de Artaga, en el artículo 2 y en nuestro municipio? ¿Para qué vamos tan lejos? Claro. Y es que volvemos a lo que platicamos hace rato. Los pueblos indígenas se usan como pretexto para atraer turismo, para promover economía, pero las personas no se les brindan las oportunidades, no se les incluye en parte de lo que es el desarrollo ni en parte de los beneficios para poder prosperar y mejorar su calidad de vida. Hemos tenido casos donde empresas extranjeras o extranjeros se apropian de los diseños y de los diseños de nuestras artesanías o de nuestros textiles o de las prendas de vestir de varias de nuestras culturas en México, las patentan, porque nadie las patenta, ellos las patentan y las difunden en el mundo como si fueran propias, cuando en realidad son un patrimonio cultural de las comunidades y también por consiguiente es un patrimonio cultural de nuestra nación. La reforma constitucional, Lupita, tengo entendido que hoy, y creo que fue propuesta de ustedes en Amealco, sí, de que la propiedad intelectual colectiva de las comunidades venga dentro de los derechos que establece esa reforma, y creo que la aportación que hicieron ustedes y otras personas como miembros de las personas que trabajan en el tema indígena aquí en nuestro municipio, creo que fue relevante. Sí, es un orgullo para Ezequiel Montes, porque esta reforma y todas sus sesiones, asambleas, el proceso desde el 2019, tuvimos mesas de debate en donde se planteaban qué era lo que queríamos las comunidades indígenas. En estas mesas pudimos plasmar nuestras ideas, pero una de ellas fue el hecho de ver que en el estado y que muchos extranjeros se aprovechaban de las artesanías que elaboraban ellos y que tú bien lo mencionas, es patrimonio cultural de sus zonas, de las comunidades indígenas. Se planteó la propiedad intelectual, que actualmente pues ya es un hecho, ya está dentro de esos 16 ejes, pensando en cada uno de nuestros artesanos. Villa Progreso, Ezequiel Montes tiene muchísimos artesanos, pensando en cada obra de arte que ellos elaboran, que tiene que ser del municipio, tiene que ser de sus comunidades. Ya lo hemos vivido con la muñequita Arlele de Santiago Mexquititlán, con algunos diseños de nuestros hermanos otomís que quisieron pues llevárselos a otros países, haciendo ver que eran de ellos, cuando en realidad es un esfuerzo, es el fruto del trabajo de nuestros artesanos, y quedó plasmada y a unos días estamos de que sea una realidad. Estos 16 puntos es interesante porque nos va llevando un punto al otro. El ejemplo de ser sujetos de derecho público es una gran... podría pasarme hablando aquí todo el programa de ello, pero el hecho de ser y que nos reconozcan como sujetos de derecho público nos da una gran ganancia y aporte, claro, pero que también a la vez nos digan, ustedes pueden crear grupos, crear asociaciones, crear comités para que ustedes en su momento puedan pedir el recurso, puedan bajar el recurso, porque ustedes más que nadie conocen las necesidades de cada una de sus comunidades. Claro. Y que te diga también, involucra a los niños. Estos 16 puntos también por primera vez involucran a los niños. Los niños son un punto muy fundamental en esta cuestión indígena porque ellos son los que siguen los pasos de los adultos. Y también algo muy importante y que a veces me desespera es que no ha sido o no ha tenido tanta difusión esta reforma cuando debería de tenerla, porque por primera vez en la historia, después de 500 años, se le consulta a los pueblos indígenas de qué es lo que está pasando. La Constitución. Exactamente, entonces es la primera vez en la historia que se les consulta a los pueblos, se les tiene que hacer saber
y es por ello que se han realizado asambleas a lo largo del territorio nacional para decirles cuáles son esos 16 puntos que involucran niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, involucran a todos. Y pues es la primera vez que en Ezequiel Montes, trabajando dentro de la materia indígena, se hace una asamblea general. Claro. Y la verdad que me quedo emocionado también con lo que platicas, porque tienes toda la razón. Es la primera vez que pasa, que se consulta, que estuvo siempre en la Constitución que se debe de consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando un proyecto o algo les afecta, pero que era letra muerta. Hasta estos días estamos viendo que efectivamente se están ejerciendo derechos, pero ha sido por gente como ustedes que ha dicho, es que los derechos los tenemos que ejercer, y si las autoridades no nos van a apoyar, lo vamos a hacer nosotros, pero no vamos a seguir dejando que las cosas pasen como si no fuéramos objetos de derecho público. Creo que eso es el plus, eso es la diferencia que hoy pasa, que hay gente como ustedes que le da impulso a este tema. Amigas, amigos, nos vamos a un último corte comercial. Volvemos nuevamente con nuestros amigos a seguir platicando sobre este tema. Con impermeabilizante Ultracolor, solo limpia, sella y aplica. Así de fácil acabas con las goteras. De venta exclusiva en Central Ferretera Trejo. En Concretos La Peña, si estás haciendo mejoras en tu hogar, ¡ya! Haz tu pedido llamando al 441-101-9785 y nosotros te lo llevamos hasta tu casa. Aplican términos y condiciones. Ahora come las mejores delicias del mar en la comodidad de tu casa, con nuestro servicio a domicilio sin costo extra. Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Amigos, amigas, sean nuevamente bienvenidos a este último bloque. Vamos a concluir el tema de derecho indígena y de la reforma constitucional en la materia que se está discutiendo actualmente en el Congreso con nuestros amigos Lupita y Pedro. Lupita, Pedro, ¿qué sigue ahora en el tema indígena? Ya platicamos de lo que está pasando en la legislatura, de las asambleas que se realizaron, los derechos que tienen las comunidades indígenas, pero ¿qué sigue para Ezequiel Montes? ¿Qué sigue para el país en esta materia? ¿Qué hay que seguir para que otras personas se involucren, para que la gente que nos ve de estas comunidades participe? Es una pregunta muy interesante. Pues sigue lo más difícil, lo más complicado, porque siempre he estado ahí, ahora más específico, pero viene el momento de trabajar, el momento de seguir visitando las comunidades, de seguir luchando por los derechos, seguir dignificando cada una de nuestras zonas indígenas, seguir promoviendo sus derechos que tienen, pero también viene el momento de unirnos, de hacer unir a la gente, de olvidarnos de colores, de partidismos, porque creo que eso es lo que siempre nos ha detenido. Es momento de dejar de lado todo eso, todo egoísmo, todo temor, porque a final de cuentas, y yo lo platicaba y lo escuché de una persona mayor indígena, una de las primeras que promovió los derechos indígenas en el estado, que decía, y se me quedó muy grabado,
olvidémonos de todo, porque realmente todos en la sangre traemos sangre indígena y todos a final de cuentas luchamos por un objetivo, luchamos por lo mismo, para ya no estar en las mismas condiciones, y el trabajo continúa y aún más, porque tenemos que hacer valer desde las diferentes áreas cada uno de esos derechos que ahora vienen en la reforma constitucional y hacérselos valer a nuestras comunidades. Desde luego. Pedrito. Sí, pues ciertamente, ¿no? Yo creo que es bien importante cuando hablamos de estos temas, que dices tú, emociona, ¿no? Y quisiéramos 5 o 10 horas para platicarlo, ¿no? Pero sí, yo coincido, ¿no? En que pues olvidémonos de colores, ¿no? Claro. Creo que el trabajo que se hace para los pueblos es unificar, es incluir, no excluir, ¿verdad? Y la gente que todavía no entiende esa parte, ¿no? De que pues entre más unidos estemos, salen mejor las cosas, ¿sí? Igual, reitero, no porque ya el tema indígena sea como para ser autónomos a los pueblos, ojo, no se le va a quitar la obligación a las autoridades. Claro. ¿Por qué? Porque tienen su obligación de difundir los derechos, su obligación, porque yo escuchaba por ahí, ¿no? Que pues realmente muchas personas pues siempre están con la idea de que el mismo gobierno va a arreglar todo. No es cierto. Viene cierto, ¿no? Que sí es su obligación del gobierno, pero también como indígenas es informarnos, ¿sí? Y no hacer una revolución, sino una revolución pacífica, ¿no? Una revolución de pensamientos, de actuar, para que esto tenga un gran funcionamiento, ¿sí? Y reiterando que no solamente está en la Constitución, está en la sombra de Arteaga, sino hay organizaciones internacionales que también velan por los derechos indígenas. Sí, la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo. Yo rescato de lo que dicen es, a lo que entiendo es, sigue hablando con las comunidades, sigue organizando las asambleas, sigue estructurándose para que puedan defender sus derechos, sigue informándoseles, y creo que sigue lo que comentaste, cambiar la mentalidad, esa mentalidad a veces complejo de inferioridad, en el sentido de que yo soy indígena y si digo que soy indígena valgo menos, cuando no es así, y también el combatir el racismo y la discriminación de aquellos que dicen es que en mi sangre no va ni una gota de indígena, cuando realmente, si nos ponemos a pensar, nuestro país es producto de nuestros pueblos originarios, también por supuesto de los conquistadores, de los españoles, pero también están los afromexicanos, aquellos que trajeron de África como esclavos, y aquí sus hijos y sus siguientes generaciones establecieronse en México, pero también tenemos elementos asiáticos, tenemos elementos centroamericanos, tenemos muchos elementos. Este país es muy rico, megadiverso, pluricultural. Entonces hay que reconocernos en ese punto en común, como tú dices, hay que pensar que todos somos uno, y lo que sí también destaco es lo que comentaron. Este tema va más allá de colores, no son partidos. Esto no se trata de si un partido lo defiende u otro. El gobierno federal actual está dando mucha relevancia al tema, tanto así que en comunidades los recursos son directos, y en la reforma constitucional que se va a establecer ya va a ser por derecho constitucional de que a las comunidades indígenas les llegue de manera directa recurso presupuestal federal, y al mismo tiempo establece que tanto el Estado y los municipios deben de destinar las partidas presupuestales necesarias para que las comunidades las administren y las ejerzan a su entender, a su decisión de las propias comunidades. Y creo que eso que quede en la Constitución, ese tipo de cosas, está perfectísimo, porque ya no van a poder excluir a las comunidades de las tomas de decisiones. Entonces lo que toca es, como bien lo dijeron ustedes, es ejercer los derechos, es seguir avanzando en eso y seguir construyendo el municipio, el estado, el país que todos queremos, uno donde las comunidades indígenas sean partes integrales del desarrollo y que no nomás sean objetos de piedad, solidaridad o de migajas a veces, que no debe de ser de esa forma, ¿no? Hay algo bien importante que quiero yo también enfatizar, ¿no? Que desde que se hizo, ¿no? esa ley, que se reconocieron los pueblos originarios,
de los 9 municipios, yo creo que ella nos da la facultad de también tener representación en Cabildo, como unos regidores indígenas o comunitarios, cosa que hasta ahorita, de tanto estar viendo y leyendo y viendo aquí, viendo allá, pues desde hace muchos años ya tenemos esa facultad. Claro. Ahora es ejercerlo. Es ejercerlo. Sí. Y nadie tiene que decirte te reconozco o te desconozco, porque desde que uno se autodenomina indígena, gozas de esos derechos. Así es. Y tienes toda la razón. Si las comunidades, por ejemplo, las comunidades indígenas en Ezequiel Montes se organizan y ellas por uso y costumbres definen representantes y esos representantes los presentan ante el ayuntamiento tiene la obligación constitucional, ni siquiera es de su reglamento municipal o su ley orgánica municipal o las leyes estatales, sino por cuestión constitucional, tienen la obligación constitucional que juran al momento de asumir el cargo, tienen la obligación de reconocer a esos representantes. Y no es de que si quieren reconocerlos o no, y ni siquiera pueden decir estoy de acuerdo o no, porque al final de cuentas, en el libre ejercicio de su autonomía y su libre determinación, las comunidades indígenas pueden elegir dichos representantes, que son diferentes a los regidores que se van elegidos por voto popular mediante el sistema electoral. Eso es una cosa muy diferente de estos representantes que la Constitución reconoce. Eso creo que es algo bien interesante, creo que es un derecho que vale la pena lucharlo, y creo yo que va a ser un punto de inflexión, un punto definitivo de lo que era antes a lo que es a partir de ese momento en materia de ejercer los derechos indígenas. Yo estoy muy emocionado por eso, la verdad que me contagian de su emoción. Amigas, amigos, se nos acabó el tiempo, les quiero agradecer enormemente, Pedrito, Lupita, muchas gracias, ojalá nos acompañe nuevamente más adelante para hablar sobre la reforma constitucional, si se aprobó o no se aprobó, cómo vamos, qué ha avanzado, y no sé si gustan mandarle un mensaje a nuestra audiencia, sobre todo a aquellos de las comunidades indígenas, ¿qué les dirían a aquellas personas que se autodenominan o que viven en las comunidades indígenas, qué les dirían? Pues el mensaje sería: acérquense a las personas idóneas, en sus comunidades se les estará visitando para darles a conocer sus derechos, pero también involúcrense, participen, sobre todo participen, den un poco de su tiempo. Es muy interesante, se van a quedar sorprendidos cuando vean cuántos derechos tienen y lo que pueden hacer, y como bien lo hemos mencionado, es un gran impacto hacia el municipio y hacia sus comunidades, y se va a seguir trabajando, se va a seguir recorriendo cada una de estas comunidades, impulsando, pero sobre todo se va a hacer lo que se tenga que hacer para dignificar cada una de estas comunidades. Excelente. Pedrito. Pues sí, el trabajo sigue, y yo sí abiertamente invito a la comunidad, a sus 24 comunidades indígenas del municipio, que es con las que estamos trabajando, y pues realmente dignificar, porque esa palabra la uso mucho porque ya se ha dicho, siempre se ha usado a la indígena como pues en momentos solamente electorales. Lo digo abiertamente, porque así es, y que viene un extranjero lo ponen ahí hasta viéndose como miserable, cuando realmente el indígena es inteligente, el indígena también lee, el indígena también se está preparando, y pues que realmente ya es momento de levantar la voz y seguir adelante. Todo conforme a derecho se puede, nada por debajo de la ley. Excelente. Pues muchas gracias a todos y todas, nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Con impermeabilizante Ultracolor, solo limpia, sella y aplica. Así de fácil acabas con las goteras. De venta exclusiva en Central Ferretera Trejo.